El tema que vamos a ver ahora, que son los alófonos laterales, si ustedes entienden los alófonos nasales, va a ser súper fácil de entender y de aplicar. La primera pregunta que hacemos siempre es: ¿cuántos alófonos tiene la L en español? Entonces piensen en diferentes palabras donde hay L y si la L se pronuncia de diferentes maneras. Bueno, entonces les doy yo algunos ejemplos. El banco, alfalfa, alto, el zapato, colchón, al llamar, alguno. ¿Piensan ustedes que esas L's se están pronunciando de manera diferente o suenan todas iguales? Pues como se pueden imaginar, no suenan todas iguales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una L diferente aquí, que aquí, que aquí y que aquí. Y estos son los símbolos y cómo se llaman estos alófonos. Entonces tenemos el alófono dental y entonces se fijan que ponemos esta marca debajo de la L, que es muy similar a la marca que le poníamos a la N dental, ¿verdad? Entonces recuerden, yo pienso como si fuera un diente. El zapato sería el alófono alveolar, entonces no lleva ningún diacrítico, no lleva ningún símbolo extra porque es la que ustedes dirían normal. El alveopalatal, que va antes de la H, que es alveopalatal, entonces es una L con un rabito así, entonces fíjense que es muy parecida a la N que teníamos también alveopalatal con el rabito hacia la derecha. Tenemos la palatal, sí que no tiene nada que ver con la el símbolo de la ñ, pero bueno, es otro símbolo. Y no vamos a tener lateral bilabial, no vamos a tener lateral labiodental y no vamos a tener lateral velar, porque creen, bueno, en realidad el alófono velar se puede hacer, existe en algunos dialectos y veremos que existe en inglés, pero una lateral bilabial honestamente creo que no se puede pronunciar, lo pueden intentar, y una lateral labiodental tampoco creo que es fácil de pronunciar. ¿Cómo suenan estos alófonos de las laterales? Pues la L suena alveolar, ¿verdad? La L dental, fíjense la lengua cómo toca los dientes. La L alveopalatal, y fíjense que este símbolo es diferente que el que hemos visto en clase porque este símbolo es el antiguo. Entonces recuerden poner la L con el rabito hacia la derecha. La lengua está tocando un poco más atrás de la región alveolar. Y por último, la palatal es en el mismo sitio que la ñ o que la yod. Para aquellos que tienen acento español, pues tenemos un alófono extra que los demás no tienen que estudiar ahora, que es entre los dientes, interdental. Pero este no hace falta que lo estudien, excepto si ustedes utilizan la Z. Ahora que sabemos la distribución de la L y de sus alófonos en español, la pregunta es al revés. ¿Qué pasa en inglés? ¿Cuántos alófonos de la L hay en inglés? Y lo más importante, ¿son los mismos que en español y cómo se distribuyen? Aquí tienen un montón de palabras en inglés donde la L está en diferentes posiciones. Entonces quiero que vayan pensando cómo pronuncian estas L's. ¿Las pronuncian todas igual o de manera diferente? Imagino que pensarán que la L de milk suena como la L de call, ¿sí? O pool, pero la L de lake, slide, leaf suenan diferente. Entonces, ¿cuál es esa distribución en inglés? Esa L de hecho se llama la L oscura
Hay un montón de videos en YouTube que dicen que no se representa en el IPA. Claro que sí se representa porque es un sonido diferente y este es el símbolo. Y le llaman Dark L o L oscura o L velar. Y ocurre en realidad después de el núcleo. El núcleo de las sílabas en español es la vocal, entonces las L's que ocurren después de esas sílabas y postnucleares las vamos a pronunciar como O, y las L's que son prenucleares van a ser L. Entonces fíjense en este diagrama en el que tenemos la L alveolar del inglés, ¿sí? La región alveolar detrás de los dientes, y la L velar, en la que quizás la lengua se adelanta un poquito, sí, pero la parte más importante es que la lengua atrás la estamos subiendo. Oh, sí, entonces fíjense en esta curvatura de la lengua que hay aquí, mientras que aquí es al revés. La pregunta de siempre es, ¿qué problemas vamos a tener los hispanohablantes cuando hablamos inglés? ¿Y qué problemas van a tener ustedes como anglohablantes cuando hablan en español? Entonces, para los hispanohablantes, lógicamente, este sonido no existe, ¿sí? Es verdad que hay ciertos dialectos, como por ejemplo el catalán, donde sí existe el sonido, pero en la mayoría de los dialectos del español no. Entonces, una palabra como esta, yo la voy a pronunciar bol, ¿sí? O una palabra como esta, yo lo voy a pronunciar milk, ¿sí? Porque la L oscura no existe. Ahora, para ustedes como anglohablantes, aquí sí que tienen problemas. Para empezar, van a pronunciar una L velar en un montón de palabras donde no existe, como por ejemplo el, van a tender a decir el, o otras palabras que terminan en L. Mi palabra favorita, que es azul, que tendrían que pronunciarla azul, ¿sí? Y ustedes van a pronunciarla azul, ¿sí? Entonces recuerden que la L oscura no existe en inglés, pero no solo eso, sino que después tienen otros alófonos que deberían empezar a practicar y a hacer, que en inglés no existen. Entonces vamos a empezar con transcripción de palabras sueltas, algunos préstamos del árabe, y veremos en clase por qué todas estas palabras comienzan con al, bueno, la mayoría. Y otras palabras, entonces quiero que ahora se tomen unos minutillos para transcribirlas y después practicaremos en clase y después les voy a dar las soluciones de este ejercicio para que se autocorrijan, y más tarde van a hacer el ejercicio 2 ustedes solos y este ya lo vamos a corregir en clase. Entonces hagan el 1 y después autocorríjanse.